Según registros, el primer tramo ferroviario construido en México fue de 11 kilómetros de longitud. Se inauguró en 1850 y comunicó el puerto de Veracruz en las cercanías del río San Juan, tramo que fue retomado para la línea troncal del ferrocarril mexicano, inaugurada a principios de 1873, después de sortear las guerras intestinas y la intervención francesa. Desde ese entonces, el ferrocarril, importante impulsor del desarrollo del país, aparte de su singular magia, también se rodea de su parte de misterio y leyendas, de las cuales en esta ocasión les comparto algunas relacionadas que espero sean de su agrado e interés. Y si es así, nos apoyen con su poderoso like, suscripción, comentarios, compartiendo nuestro contenido y sumándose a nuestras otras redes sociales, cuyos links están como siempre en la descripción del vídeo. Esto nos motiva y ayuda a seguir generando más y mejores contenidos. El hombre sin cabeza en las vías del tren de Culiacán, Sinaloa. Esta leyenda cuenta que el fantasma de un ferrocarrilero se aparece siempre caminando en las vías del tren. Es un alma en pena que se mueve por aquel viejo camino durante las noches. Cuentan las familias de ferrocarrileros de Culiacán que vivían a escasos metros de la antigua estación del ferrocarril, en lo que se conocía como el barrio de La Redonda, que a muchos de ellos se les había aparecido un hombre sin cabeza, cuando en la madrugada se levantaban a preparar sus alimentos para que sus esposos o familiares se llevaran en su camino. Una señora ya mayor narró a muchas personas que ella había sido sorprendida por esa ánima que deambulaba por las vías del tren. Cuando ella estaba lavando su rostro y ya se lo secaba, se percató que tenía enfrente al hombre sin cabeza. Asegura que después de aquella aparición enfermó por varios días debido al miedo de ver la espeluznante escena de tener a ese fantasma frente de ella. Los viejos trabajadores del ferrocarril, muchos de ellos ya fallecidos, contaban a sus hijos que el ánima que se aparece en las vías de la antigua estación del ferrocarril, a escasos metros del Palacio de Gobierno de Culiacán, se trata de un trabajador del sistema ferroviario que en los años 50 había muerto en una de las vías cercanas a este lugar. Es importante recordar que en aquellos años muchos trabajadores vivían en un carro conocido como cabús, que era el último vagón del tren, y que tenían la tarea de realizar los cambios en las vías cuando pasaba el ferrocarril central mexicano. El trabajador protagonista de esta leyenda en ese día acudió a una fiesta, al parecer una boda, y como era costumbre en esa época, cuando las parejas se casaban se hacían convivios bastante prolongados, en donde se ofrecían comida, cena y desayuno, aunado a que se ofrecía también alcohol, mezcal o incluso cerveza. La leyenda dice que el ferrocarrilero comenzó a beber desde el mediodía y a consumir todo lo que se ofrecía en la fiesta. Comió, bailó y tomó alcohol. Posteriormente siguió la fiesta y bailó toda la noche, y siguió bebiendo lo que se servía a todos los invitados. Horas después, el trabajador recordó que debía realizar los cambios de la vía que se hacían por la noche, y sumamente borracho se retiró del lugar para atender sus deberes. Atendió lo que tenía que realizar, y como estaba muy cansado, pensó que era un buen momento para descansar un rato, y estar listo para el nuevo paso del tren, que según dicen, pasaba en la madrugada, y luego iba a seguir con la fiesta ya sin ningún pendiente. Pero la desgracia estaba por suceder, y a los minutos de estar sentado a un costado de la vía del tren, se le ocurrió recostar su cabeza sobre el riel y quedó profundamente dormido, en donde ese metal le sirvió como almohada. Pasaron las horas y el hombre nunca más despertó. El tren pasó y cuentan que le cercenó la cabeza y nadie escuchó lo que ocurría, debido a que únicamente se escuchaba la música de la fiesta en la oscuridad. A las horas, personas que pasaban se encontraban el cuerpo del trabajador del ferrocarril. Estaba tirado a un lado de los rieles del tren y su cabeza entre los durmientes. Los durmientes son los travesaños de madera que dividen la vía. El cuerpo decapitado fue entregado a su familia y finalmente le dieron la cristiana sepultura. A partir de este suceso, dicen que el fantasma del ferrocarrilero se aparece en las vías del tren, siempre ahí, en ese lugar donde ocurrió todo, porque es un alma en pena que se mueve durante la oscuridad. Otras historias dicen que son muchas las personas que han perdido la vida en las vías del tren, algunos desconocidos, otros identificados solamente como extranjeros o quizá migrantes en su paso por Culiacán. Lo cierto es que aseguran que aparecen fantasmas, como el del infortunado ferrocarrilero sin cabeza que deambula con su alma en pena.
En su camino, cuando se encuentra con gente viva, solamente ven el cuerpo decapitado y con su cabeza que es llevada colgando en su mano derecha. Muchos han visto al ferrocarrilero u otras ánimas y casi mueren de susto por el terror ante unas vías férreas que siempre lucen tenebrosas y olvidadas. El ferrocarril, el diablo y las brujas. Hace muchos años, un ferrocarril que viajaba de Progreso Industrial a la Ciudad de México cruzaba por estas tierras. En él viajábamos, algunas veces en vagones de tercera, donde cobraban 3 centavos por pasajero, pues según nos decían mi mamá y mi papá, era muy caro viajar en primera clase. Para ir a San Pedro nos tomaba todo el día hacer el recorrido, que incluía pasar por San Ildefonso, La Colmena, la Hacienda del Pedregal, hasta llegar a la estación de Atizapán, donde nos bajábamos en esas máquinas impresionantes que al pasar por las calles de las poblaciones hacían que las casas temblaran. Cuando iban a quitar las vías del ferrocarril, le preguntamos a mi mamá el por qué ya no habíamos subido a ese tren. Para entonces mi papá ya había fallecido. Pero ella nunca nos dijo la razón, ni a mí ni a mis otros 7 hermanos. Fue hasta finales del año de 1949, cuando mi mamá presentía su muerte, que nos llamó a todos a darnos su bendición. En mi desesperación, le pregunté el por qué no nos habíamos vuelto a subir al ferrocarril, y con un poco de las fuerzas que le quedaban me dijo: la última vez que nos subimos al tren fue aquella vez que fuimos a San Pedro, cuando comimos y pasamos a ver a un compadre cerca del río, donde nos dimos un baño y ya de regreso tomamos la última corrida que iba para México. Pero al pasar por el paraje de Suelo Duro, en dirección sur, que para entonces estaba despoblado, se empezaron a ver unas bolas luminosas que comenzaron a moverse de lado a lado, como si anduvieran jugando, subían, bajaban, lo mismo se acercaban y se alejaban del tren. Los señores que cobraban los boletos dijeron a los pasajeros: agarren a sus hijos, que estas desdichadas brujas y este infeliz diablo quieren llevárselos. Entonces todas las mamás abrazaron a sus niños, pero de repente el tren se detuvo, como si hubiera chocado contra una pared, haciéndonos rodar a todos por el piso, con un saldo de varios heridos, principalmente las señoras que cubrían a sus hijos. El ruido de la locomotora indicaba que estaba la máquina encendida, pero no avanzaba, pues estaba parada totalmente y aunque el terreno era de bajada, no avanzábamos. Entonces el maquinista miró hacia adelante del tren a la vez que gritaba: este desdichado diablo ya paró la locomotora, por lo cual se asomaron todos por las ventanas y vieron en la parte delantera una luz roja, como fuego pero con forma de persona, que con una mano levantaba la trompa de la máquina, mientras se reía a carcajadas, pero sin que se escuchara su risa. Sin saber cuánto tiempo duró este mal momento, que se hizo eterno, varios niños desaparecieron. Luego se oyó un fuerte golpe en la parte delantera del ferrocarril y seguimos avanzando. Todo parece indicar que el diablo soltó la locomotora y avanzamos hasta llegar a la estación del Pedregal y de allí a Atizapán. Este episodio, según el fogonero, había pasado varias veces y por eso mi mamá no se volvió a subir al tren. Esta historia fue tomada del grupo de Facebook que vuelve el tren de pasajeros a México, a quienes les agradecemos mucho e invitamos a todos a visitarlo y unirse, ya que cuenta con múltiples historias y anécdotas. Les dejo el link en la descripción. Las leyendas del antiguo hospital del ferrocarril. El antiguo hospital del ferrocarril en San Luis Potosí está ubicado en el emblemático barrio del Montecillo. Ahora este inmueble funge como una preparatoria donde miles de potosinos que han estudiado ahí relatan sus propias vivencias. Es un lugar lleno de leyendas. En 1885, durante la construcción de las vías del tren México-San Luis Potosí, este edificio ofrecía servicios hospitalarios a cargo de médicos americanos y posteriormente de médicos mexicanos. La gente asegura que han visto a personas deambulando, doctores, enfermeras, soldados, maquinistas de los años 20 e incluso duendes. En 1960, el inmueble se convierte en la Academia Comercial y Secundaria Sección 24. Era patrocinada por el Sindicato de Trabajadores Ferrocarrileros de la República Mexicana. En la actualidad, en el edificio se ubica la preparatoria Margarita Cárdenas de Rentería, mientras que miles de estudiantes y egresados que pasaron por aquí cuentan infinidad de leyendas y vivencias paranormales que les sucedieron en este sitio. Una de muchas historias relatadas es la siguiente.
Se dice que antes, por la parte de afuera del inmueble, existían unas ventanas que daban a un sótano. De ahí siempre salía un gato que sacaba instrumentaria médica abandonada. Posteriormente, las ventanas del sótano fueron tapiadas. En una parte del departamento de asesorías descubrieron que se escuchaba hueco el piso y que abajo era donde llevaban a los pacientes que habían fallecido, o sea, era la morgue. En dicho lugar se encontraba una puerta totalmente bloqueada que daba hacia abajo, y por un agujero se alcanzaban a ver muchas camillas y sillas de ruedas. Se cuenta que en muchas ocasiones se escuchaban ruidos de movimientos de esas camillas e instrumental médico durante el día, sin que nadie estuviera allí. Se asegura también que este antiguo hospital de ferrocarrileros tenía una conexión con los túneles de los 7 templos, bajando desde esa misma morgue. También se dice que en la parte superior existe un túnel muy largo, con paredes de piedra. Algunos estudiantes en dicho túnel encontraron pequeños huesos envueltos en telas, tantas veces que mejor decidieron cambiarse de escuela. Se cuentan del lugar historias de presencias de seres fantasmales, como un doctor de esa época antigua que camina por los alrededores y poco a poco se va desvaneciendo, además de un soldado vestido con su gabardina y casco. Mientras que en el baño de mujeres se aparece también un señor de aproximadamente 70 años con un llamativo sombrero. Son algunas de las muchas manifestaciones que han sido documentadas en ese lugar. Durante las noches también existe actividad paranormal. Un conserje platicaba a los estudiantes que a diario la presencia de un extraño hombre caminaba por los pasillos. Además, en un salón en la parte de atrás se escuchaban llantos y lamentos. También por las ventanas de enfrente se asomaba un niño. Decían que los mesabancos siempre amanecían en diferentes lugares y a veces hasta derribados o apilados unos encima de otros. Al parecer, ese fantasmal niño hacía sus travesuras cuando los estudiantes se iban. Por último, el velador cuenta que siempre dejaba una veladora en el baño de las mujeres, porque había un espíritu que así se lo pedía. Las almas en pena de la línea 2 del metro en Ciudad de México. Aunque no es propiamente un ferrocarril, se le considera un tren dentro de la ciudad, por lo que es también interesante explorar una de sus múltiples leyendas. Fue a las 9:40 de la mañana del lunes 20 de octubre de 1975, cuando 4 minutos antes salió de la estación Chabacano el metro con el número 10 hacia la estación Viaducto. En este lugar se encontraba estacionado el convoy número 8. Por desgracia, los trenes colisionaron y hubo decenas de muertos. Se habla de 30 y múltiples heridos. Tras este trágico hecho, no han sido pocos los usuarios y trabajadores que comenzaron a notar sucesos paranormales en aquella zona. Ruidos, sombras, siluetas de entes sobrenaturales en las vías de la estación, lamentos y presencias fantasmales. Se dice entre dientes que hay fantasmas en los puestos de control que hacen maldades a trabajadores y que incluso hay apariciones en las últimas corridas del día dentro de los vagones. De acuerdo a esta leyenda urbana, sucede que las almas que murieron en ese trágico día no han encontrado la paz debido a que cuando sucedió el accidente le dieron carpetazo y ahora el archivo completo del conductor culpable del choque entre estos dos trenes del metro debería estar en el archivo histórico de la Ciudad de México, pero sin embargo solo existe media cuartilla, poco relevante, y a la fecha no se sabe qué pasó con el conductor. Les dejo el link a esta noticia en la descripción. Y bien amigos, este fue un breve recorrido por las historias y leyendas relacionadas con los ferrocarriles y trenes en México, de los que existen muchos más y espero traer una segunda parte. Si ustedes conocen o tienen experiencias sobre este tema, nos las pueden dejar en la caja de comentarios o en el grupo de Facebook, para deleite de la comunidad y ser parte del siguiente vídeo. Yo les agradezco por haberse quedado hasta el final de la narración, espero verlos pronto y buenas noches.